Es un funcionario primero del Poder Judicial, ahora del Ministerio Público de la Acusación. Tuvo un recorrido en términos judiciales interesante y es la primera vez que nos visita en Zona Crítica este año el doctor Carlos Arietti, fiscal regional de Santa Fe. Gracias por haber venido, Arietti. No, gracias a ustedes por la invitación. En principio, una curiosidad. Usted ha concursado en su oportunidad por renovar su cargo en la Fiscalía Regional de Rafaela. Le fue muy bien, quedó primero. Y también lo hizo por la Regional de Santa Fe con el mismo éxito. ¿Por qué termina? En principio me imagino que fue una decisión suya también la de elegir, o en algún momento fue enteramente suya la de elegir por dónde optar. ¿Por qué se quedó en Santa Fe cuando ya conocía, como se suele decir, el paño durante 6 años trabajarlo en otra jurisdicción? En realidad quien optó fue el gobernador, porque yo me inscribí en los 2 concursos, quedé primero en los 2 concursos, pero no realicé una opción, sino que fue el gobernador quien definió que mi destino fuera Santa Fe. Y la verdad que en lo personal estaba en un dilema porque tanto por razones laborales como personales, las 2 ciudades me tiraban. Santa Fe es mi ciudad natal, hice casi toda mi carrera judicial acá, parte de mi familia está acá. Por otro lado, en Rafaela formé también una familia, desde lo laboral me fue bien. Así que los dilemas no se resuelven y dejé que en definitiva siguiera el curso, el concurso, y bueno, lo terminó definiendo la autoridad política. Pero quien se anota en el concurso, de Santa Fe es porque tiene un interés también, por eso, obviamente, ¿no? Claro, tenía las 2 posibilidades, me resultaban atractivas por distintas razones. ¿Cuál es el plan de persecución penal que se trazó para su gestión, Arietti? Bueno, está de moda hablar de gradualismo, pero en rigor de verdad, frente a la magnitud de los problemas que tiene el funcionamiento del sistema penal en Santa Fe y en particular de la Fiscalía en esta región de la provincia, no hay otra más que plantearse metas, en el tiempo, progresivas, y en ese sentido la primera etapa que estamos transitando es más interna, de reorganización del trabajo de la Fiscalía, de analizar procesos de trabajo, optimizarlos, y es decir, una tarea más hacia el interior de la Fiscalía para optimizar la herramienta que después nos va a poder permitir mejorar el rendimiento de la persecución penal en distintas áreas. Y esas áreas que uno se plantea como objetivo para mejorar la persecución penal son, por un lado, los homicidios, una realidad particular del departamento de la capital, aunque es cierto que en los últimos meses ha habido una mejora en los índices en ese delito, básicamente por un trabajo de prevención. Pero bueno, ese es un área obviamente que hay que mejorar el trabajo de la Fiscalía. Homicidios y heridos con arma de fuego, entonces mejorar la persecución penal de esos delitos. En segundo lugar, mejorar la persecución penal de los delitos cometidos con violencia de género, delitos sexuales. Ahí también hay una problemática que hay que atender. Y finalmente la gran tercera área, para priorizar son los delitos complejos, delitos cometidos por funcionarios públicos o bandas organizadas, delitos económicos. Esas serían las 3 áreas o grupos de delitos que tenemos que mejorar y a donde vamos a apuntar para mejorar la persecución penal. ¿De qué forma? Ya que los enumeró, homicidios. La crítica que se hacía a la unidad de homicidios era que era escasa en cuanto a personal y en cuanto a funcionarios. Bien, lo primero que hice fue incrementar en todo lo posible la dotación de la Fiscalía de Homicidios. Desde hace ya un mes la Unidad Fiscal Especial de Homicidios está funcionando con 5 fiscales. Durante mucho tiempo estuvo funcionando con 2, 3 fiscales. Hace ya un tiempo que están 5 fiscales trabajando. Y también, bueno, eso por un lado. Y después también trabajando en los procesos de trabajo. Ayer mismo estábamos reunidos con funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad, con el jefe de la Policía de Investigaciones, para ver cómo mejoramos la articulación, el trabajo conjunto entre los fiscales de homicidios y los policías de la Policía de Investigaciones. Entonces,
a la pregunta de cómo mejorar la persecución penal de homicidio, bueno, incrementando los recursos y mejorando procesos de trabajo. Y después, bueno, las acciones diarias en ese sentido. Un ejemplo es la que mencioné. Habitualmente los periodistas que estamos, que hacemos este tipo de coberturas, recibimos a partir de la necesaria publicidad que tienen los actos terminados por el Ministerio Público de la Acusación, obviamente con sus prevenciones, con sus límites, recibimos la información de la Oficina de Gestión Judicial sobre las audiencias que se van a desarrollar en el día. Correcto. Muchas de esas audiencias, quienes además leemos ese listado habitualmente, están vinculadas al segundo punto que mencionaba, a los abusos, a la violencia familiar, a los abusos sexuales, en fin, a la violencia de género. En este sentido, hubo un incremento, ha notado un incremento, digamos, desde la puesta en funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal nuevo, o es una constante que es muchos son los casos, pero es una constante, que no ha tenido vaivenes. Sí. Lo primero que hay que reconocer es que la información pública, las estadísticas públicas tienen grandes debilidades. Por lo tanto, hacer una medición digamos, dar una respuesta contundente a su pregunta no es posible dada esta debilidad en las estadísticas. Sin embargo, sí se pueden dar algunos números como para dimensionar el fenómeno de la violencia de género. Un fiscal en un turno de 24 horas está recibiendo aproximadamente entre, digamos, 60, 80, 120 llamadas telefónicas desde la policía durante esas 24 horas. En promedio 80, 100. Bueno, los fiscales me dicen que el 40% aproximadamente de las consultas que se reciben desde la policía son por delitos cometidos con violencia de género. 40%. Exactamente. Digamos, como grupo de delitos, la mayoría son este tipo de delitos. Por lo tanto, es un número que impresiona. Sí, sí, y de hecho, por ejemplo, específicamente en los casos de abusos sexuales, son entre 1 y 2 por día. ¿Y se sostiene, digamos, mientras avanza la investigación ese porcentaje? Sí, sí. ¿Se va corroborando, sí, sí. digamos? En los últimos meses, que es lo que yo tengo chequeado directamente, esos números se mantienen. Y el último que mencionaba usted en estos tres casos que hacen hincapié, los delitos complejos. ¿En esto también se ha creado una unidad especializada para trabajarlo? Todavía no, es decir, lo primero que se logró concretar en estos meses fue, digamos, fortalecer la unidad fiscal de homicidios, tiene una nueva normativa interna, más recursos, estamos trabajando con la PDI para mejorar la investigación. Lo siguiente va a ser en los próximos meses, sobre todo cuando se incorpore una tanda de fiscales, que hoy creo que quedó aprobada varios pliegos, es fortalecer y especializar el grupo de fiscales en género, en violencia de género y delitos contra la integridad sexual, y probablemente también en esa segunda etapa, este segundo semestre, crear la unidad fiscal especial de delitos complejos, sin perjuicio de lo cual esos delitos hoy sí son investigados, pero no por fiscales especializados, son fiscales que también atienden el turno o atienden otro tipo de delitos. La especialización la vamos a ir logrando a fin de este año. El fiscal sigue dividido entonces, sigue integrando una unidad especial y al mismo tiempo sigue cumpliendo el turno. El turno y la atención de otro tipo, de otra clase de delitos. La idea es especializarlos por materias, pero eso lo vamos a ir consiguiendo con la incorporación de más recursos, y a partir de fin de año yo espero poder activar la unidad fiscal especial de delitos complejos. ¿Hasta dónde afecta la tradicional e histórica estructura de trabajo de la policía de trabajar 24 horas por 48 horas de descanso en un esquema en el cual el detective, el investigador, el pesquisa debe tener encima el expediente y tramitarlo y llevarlo adelante tal vez durante muchos días? ¿Eso conspira, contrasta, se pudo resolver? En el caso de la PDI se corrige y tiene más que ver con la policía en estado de prevención y no en función judicial. Es ya una pregunta que me lleva a involucrarme o a opinar sobre la organización de otro ministerio o otro poder del Estado.
pero es cierto que no lo puedo eludir porque afecta nuestro trabajo, el trabajo de los fiscales. Es cierto que ese régimen de 24 por 48 horas que usted mencionaba es lógico en materia quizás de prevención de los delitos, en materia de seguridad ciudadana, pero cuando ese régimen usted lo traslada a la investigación, por ejemplo, de un delito de homicidio, es totalmente contraproducente. Si se produce, por ejemplo, un hecho de homicidio, las primeras 72 horas son claves y necesitamos que el equipo de trabajo de la brigada de trabajo del policía que toma el caso o el grupo de policías trabaje de manera continuada, sobre todo esos primeros días. De todos modos, sobre eso estamos trabajando. De hecho, ayer tuvimos una reunión con un funcionario, Rolando Galfrascoli, del Ministerio de Seguridad, el jefe de la PDI, el director de Policía Corbellini y la subjefa, y estamos corrigiendo esa forma de trabajo para incorporar otras metodologías de trabajo que faciliten la investigación de los delitos. Hay lo que, corríjame si es inexacto, podríamos indicar esto, que en un proceso investigativo hay un momento en la investigación donde se puede hablar de una tasa de esclarecimiento, y hay otro momento que se ubica en el final, que es de la tasa de sanción, ¿no? Cuando hay una condena, podríamos ubicarlo ahí. En cuanto a esta última parte, la sanción, ¿el porcentaje es bueno estadísticamente de resolución en general de los delitos que se tramitan en la regional? Tenemos que mejorar. Usted bien dijo, una cosa es que tengamos un imputado individualizado, es decir, ya reunimos elementos de sospecha para decir, esta persona pudo haber cometido el delito. Y otra tasa, otro indicador, es el de condenas, o yo diría de respuestas de calidad que puede brindar el sistema, que a veces es una condena, pero en otra clase de delitos más leve puede ser una suspensión de juicio a prueba, claro, sí. O incluso una mediación, una conciliación entre los protagonistas. Esas son las respuestas más de calidad que puede brindar el sistema penal. Condenas, suspensiones de juicio a prueba, conciliaciones. En algunos grupos de delitos esa tasa de respuestas, todavía hay que mejorar muchísimo. Y en el mientras tanto, en el promedio de la investigación también es alta, digamos, la audiencia imputativa, por poner un lugar ahí dentro. Sí, de hecho, la gran mayoría de las audiencias que hay hoy por hoy en los tribunales de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, son audiencias previas al juicio, es decir, audiencias imputativas con detenido, audiencias cautelares de prisión preventiva, que son los primeros momentos de la investigación. Pero en este primer semestre del año no ha habido, grandes audiencias de juicios orales. Sí están planificadas, hoy estaba reunido con el director de la Oficina de Gestión Judicial, preocupado para que haya juicios orales. De hecho, se vencen en tres causas por homicidios, ahora en septiembre se vencen los 3 años de prisión preventiva y nosotros llevamos la acusación ya presentada hace bastante tiempo y queremos que haya juicios se hagan los juicios orales. Entonces, que se hicieron pocos en términos de homicidio. Sí, totalmente. Muy pocos. De todos modos, cuidado que hay acusaciones presentadas, muchísimas, hay entre 20 y 30 acusaciones presentadas para que se haga el juicio oral en hechos de homicidio, y estamos esperando que los tribunales se organicen para que podamos tener los juicios orales en Santa Fe. Entonces, tenemos que mejorar de todos modos esa tasa de respuesta final en los hechos delictivos. Estamos hablando con el fiscal regional Carlos Arieti. Le propongo una pausa. Tras la pausa, tras el corte, incorporamos otros tópicos a la charla, que es muy interesante, así que vamos a la pausa. Hablando con el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arieti, es el referente principal de esta jurisdicción del Ministerio Público de la Acusación. Comentábamos antes, que en realidad comentaba Arieti antes, que hay un universo importante de denuncias que reciben los fiscales de turno habitualmente, vinculado a violencia de género, y hay una o dos denuncias también que reciben por turno vinculadas a diferentes tipos de abusos. En estos delitos de instancia privada es muy importante la realización de una prueba llamada cámara Gesell,
que es es un lugar acondicionado, una habitación acondicionada para que ustedes puedan entenderlo, en donde a un niño o a un adolescente que haya sufrido violencia o a un abuso, un equipo interdisciplinario lo entrevista para no enfrentarlo a ese niño, que puede ser una víctima o que es una víctima, no enfrentarlo a la grisura de ponerlo detrás de un mostrador y hacerle preguntas tal vez como un adulto. En este marco, lo que se conoce como Cámara Gesell, hubo un grupo de actores, de operadores del sistema judicial, abogados principalmente, operadores en el buen sentido de la palabra, que hace un mes, 2 meses, criticaron fuertemente que había turnos atrasadísimos, gente esperando por la realización de estas cámaras Gesell, y tal fue la discusión pública que tuvo este asunto, que intervino la Corte Suprema de Justicia, tuvo que responder el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En fin, hubo un ruido, digamos, en este sentido. ¿Cómo está esa situación hoy, Arietti? Teníamos muchísimas cámaras Gesell. Había un fiscal que tenía 70 cámaras Gesell atrasadas, por ejemplo. Es decir, era una problemática muy grave en la ciudad, en Santa Fe. Situación provocada básicamente, y hay que decirlo, por los planteos muchas veces absurdos y dilatorios de abogados defensores, que entiendo que los jueces no supieron, digamos, resolver o cortar. Y eso llevó, en definitiva, entre otras razones, ¿no? Pero eso llevó a un atraso muy importante en la producción de esta prueba fundamental que estaban pidiendo los fiscales para poder avanzar en las causas de abusos sexuales. En los últimos 2 meses, 3 meses, comenzó a funcionar a instancias del Ministerio de Justicia una unidad especializada en la toma de cámaras Gesell. También es cierto que hubo un cambio en la conducción de la defensa pública, que evitó, digamos, que siguiera habiendo muchas chicanas procesales, y en definitiva comenzaron a realizarse cada vez más las cámaras Gesell a partir, reitero, de esta situación, y básicamente de la iniciativa tomada no por el Poder Judicial o desde el Poder Judicial, sino por el Ministerio de Justicia, de crear esta unidad con psicólogos que han comenzado a tomar las cámaras Gesell que teníamos atrasadas, que los fiscales habían pedido y que estaban atrasadas. Nos va a llevar varios meses poder, digamos, normalizar la situación. De hecho, los fiscales están pidiendo la cámara Gesell, la declaración del niño presuntamente abusado, y nos están dando turno para octubre, noviembre, para una prueba fundamental. Entonces, todavía nos va a llevar tiempo normalizar esta grave situación que arrastramos durante mucho tiempo, durante casi 2 años, en la ciudad de Santa Fe. Por todos estos motivos se está normalizando la investigación de estos delitos, y estamos realizando también desde la Fiscalía otras iniciativas, formando, capacitando otro grupo de psicólogos que están, por ejemplo, en la Policía de Investigaciones. Organizamos en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público una actividad de capacitación en cámaras Gesell para estos psicólogos. El Ministerio de Justicia también, ahora en el mes de julio, hace otra capacitación. Hoy hablé con el director de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público para que en el segundo semestre se haga otra capacitación a psicólogos para especializarlos en la toma de declaración al niño presuntamente víctima de un abuso bajo la modalidad de cámara Gesell. O sea, estamos tomando iniciativas para tener mayor cantidad de psicólogos que puedan tomar que puedan tener la capacidad, el entrenamiento suficiente para tomar esta medida y ir solucionando ya definitivamente esta investigación de estos delitos. En su norte, como gestor, está la idea, obviamente, de estar al día en algún momento. O estar relativamente cerca, que se produzcan, que se genere esta prueba. Sí, que no tengamos que esperar tanto los fiscales para obtener esta prueba fundamental, y hacerlo con todas las garantías que se merece, digamos, un imputado o cualquier ciudadano, porque esta es la prueba fundamental en este tipo de delitos, y hay que tomarla con determinadas
determinados recaudos y garantías para que lo que surja sea la verdad. Uh-huh. Y la pregunta sería, y no sé si me la va a querer responder, hubo 6 años de instrumentación, no, hubo poco menos, 3 años de implementación de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal. ¿Por qué cree que no sucedió esto? ¿Por qué no se pudo poner al día? Bueno, acá en Santa Fe hubo varios problemas, algunos los mencioné, otros hubo también responsabilidad del Ministerio Público, también del Poder Judicial, que tenía que crear equipos interdisciplinarios. También hubo cortocircuitos en la relación, por ejemplo, entre el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, cuyos profesionales muchas veces hacían las cámaras Gesell. Uh-huh. Creo que, si me permite, repartir culpas hacia atrás no tiene sentido. Hay que mejorar la situación porque es un tema lo suficientemente delicado y grave como para ponernos a solucionarlo y no mirar para atrás. Lo que pasa es que esto es una opinión personal. Para atrás fueron 3 años, un tiempo importante para resolverlo. Está bien, que los responsables se hagan... No fue su gestión, entiendo que no intenta desligarse del problema, de hecho no lo hace, está trabajando para corregirlo, pero fue un tiempo prudencialmente interesante, importantísimo para poder obtener alguna solución. Pregunto sobre un tema que lo tratamos en otro espacio periodístico y que no digo que fue polémico, pero que tuvo algún chispazo. Hay una investigación que llevó adelante en principio la fiscal Parodi, respecto a una muerte ocurrida en la avenida Blas Parera, en el norte, en el marco de la construcción de lo que se llama el Metrofé. Metrofé es una mega obra que posibilitó ampliar la avenida Blas Parera hacia el norte, poner carriles exclusivos para la circulación de colectivos, y mientras se fue construyendo esta mega obra hubo varios accidentes, uno mortal de un motociclista que perdió la vida porque fue embestido por un colectivo. Evidentemente había algunos elementos para tener en cuenta en esa situación, no estaba la señalética, no había iluminación, no había inspectores, no había control policial. Por lo tanto, todo este combo de situaciones generó o terminó con la vida de un motociclista. Y hubo una intervención de la doctora Parodi como fiscal de grado, y después hubo una intervención del municipio de Santa Fe, porque la fiscal Parodi entendía, según la información que trascendió, que el municipio debía informar una especie de pronto despacho sobre el personal municipal que estaba a cargo de brindar la seguridad sobre esta obra, o en esta obra. El fiscal municipal de la ciudad de Santa Fe, de la municipalidad de Santa Fe, el doctor Seldatsek, entendió que la difusión de este tipo de información podía afectar el buen criterio, la imparcialidad de la doctora Parodi, y propuso una impugnación o el apartamiento. Usted corríjame después, doctor, si me equivoco. Situación que usted termina, digamos, avalando o haciendo lugar. Uh-huh. Concretamente, ¿qué criterio aplicó usted para separar a la fiscal, digamos, o para entender que el planteo de la municipalidad tenía racionalidad? Bien, en primer lugar, aclarar que todavía no es un hecho que se encuentra bajo investigación, es la muerte de una persona y se encuentra en investigación las circunstancias en que ocurrió para determinar si existe o no un delito y, en su caso, quiénes son los responsables. Quien investiga es el Ministerio Público de la Acusación y no un fiscal, Juan Pérez o José García. Quien investiga es el Ministerio Público de la Acusación, independientemente de las personas o el fiscal en concreto. Eso es lo importante. Luego, como usted menciona, hubo digamos, en un momento particular en el que se inauguraba esa obra pública, la difusión pública de un documento que estaba reservado en el legajo. Y a partir de eso, yo entendí, a partir de lo que se me hizo conocer, que no podía quedar ninguna duda de que la investigación se dirige a descubrir la verdad, cualquiera sea esta, y a determinar en su caso los responsables penales. Y no tiene otro sentido y no puede caber ninguna duda de que no tiene otro interés el Ministerio Público en esta cuestión. Y por eso decidí, ante esa circunstancia que menciono, una difusión pública de un documento reservado de la investigación en una circunstancia particular,
cambiar de fiscal, que son las facultades legales que yo tengo. Y la investigación continúa. De hecho, ese oficio que usted menciona volvió a ser reiterado por el nuevo fiscal a la municipalidad para, en la continuidad de la investigación, obtener la información que se necesita para esclarecer el hecho. ¿Y se ha iniciado alguna investigación interna respecto a No es necesario porque no hay elementos en ese sentido. Es simplemente por una cuestión de mantener la objetividad en la investigación o la apariencia de objetividad, porque digamos hay que ser y parecer, y acá yo entendía que estaba involucrado, podía verse digamos afectado esta apariencia de objetividad que tenemos que brindar en las investigaciones. Hubo otra, bueno, esta última parte tal vez con preguntas menos simpáticas, este segundo bloque. Hubo una mención en un juicio por drogas en Santa Fe, en un juicio donde se terminaron condenando a 10 policías por aquel hallazgo, entre comillas, y secuestro de 1.662 kilos de marihuana en Arroyo Leyes el 2 de noviembre del 2014, profusamente abordado por los medios de comunicación en los últimos días, en donde la testigo principal, la comisario Estela Olivera, en su testimonial frente al Tribunal Oral Federal, en donde está, aclaremos esto, obligada a decir la verdad en su condición de testigo, deslizó un nombre, dos nombres potentes dentro de esa audiencia, dentro de esa jornada, vinculados, uno en aquella oportunidad a la policía, pero también a la política, al ex jefe de la policía Omar Odriozola, que es un cargo político, también el jefe de la policía lo pone el gobernador y el ministro, y menciona, no digo con un tono de chisme, pero sí con alguna entidad que puede superar a la entidad del chisme, menciona que el chofer de uno de los comisarios finalmente condenados, cuando llega al lugar del hecho, le dice algo así como: Estelita, quédate tranquila, trato de citar textual, quédate tranquila que esta carga es de Diego Poretti. Diego Poretti estaba en su momento en el Ministerio de Seguridad, en aquella oportunidad, y hoy está ocupando un cargo, entiendo, dentro de la investigación de política de investigación criminal, ¿no? Estadística criminal dentro del Ministerio Público de la Acusación. Esto obviamente generó mucho ruido periodístico y mucho ruido político y seguramente dentro de su órbita. ¿Esto quedó despejado? ¿Usted tuvo oportunidad de aconsejarle a Poretti alguna exposición, alguna declaración espontánea? ¿Están esperando alguna resolución de la justicia? De hecho, la justicia no pide extracción de copias para profundizar esta investigación, pero ¿cómo sonó cuando los medios de comunicación pusieron ese nombre, entre ellos nosotros, ¿no? Pusieron ese nombre, en realidad lo puso Estela Olivera en una audiencia y los medios lo reflejaron públicamente? ¿Cómo cayó? ¿Cómo sonó eso? No, obviamente que cuando tiene difusión pública una noticia como la que menciona frente a un funcionario que trabaja muy cercano a uno, obviamente afecta o, digamos, llama la atención. Ahora bien, yo no conozco cuáles fueron las declaraciones de la testigo, por lo tanto no puedo digamos, dar una opinión certera al respecto, porque la conozco a través de los medios de comunicación. De todos modos, lo concreto es lo que usted menciona. No hay ninguna resolución judicial que haya dado por lo menos credibilidad a estos dichos que trascendieron a través de los medios, porque de hecho la sentencia no ordena ni siquiera extraer copias en este sentido. Así que, digamos, el funcionario sigue gozando de toda la confianza y trabaja en el Ministerio Público de la Acusación y sigue, digamos, trabajando normalmente en la Fiscalía Regional. La última, Carlos Arieti, realmente gracias por todo este tiempo. Después vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando, y sí, incluso algunos se los vamos a reenviar a usted. Hay en los últimos tiempos pudimos identificar una situación particular: bandas operando en barrios del oeste y del norte, dedicadas a la usurpación de casas, al apriete vía armada, combinada con el microtráfico de drogas, combinada con extorsiones. De hecho, en estos últimos días ha habido tanta información
pero se ha conocido la imputación a integrantes de la banda de los Coronos en Santa Fe, una interesante investigación de la PDI de la Fiscalía en Santa Fe. Esto también, digamos, preocupa porque aparecen estas situaciones de usurpaciones, de aprietes, de gente baleada, que muchas veces uno no encuentra racionalidad o no encuentra conexión, pero sin embargo sí ve que se repiten. Sí, claro que preocupa. Tenemos algunos casos detectados o denunciados que estamos investigando y de hecho, por ejemplo, también ya hace un tiempo que se venían investigando y ayer se conoció la condena en un caso de usurpación de una vivienda en Santo Tomé. Y en el caso que usted menciona, que estuvo a principios de esta semana, más que nada en los medios de comunicación, también, digamos, cuando los medios de comunicación lo trataban, ese mismo día se estaban realizando los allanamientos, porque el día anterior ya la Fiscalía, enterada del hecho delictivo, comenzó a investigar y solicitó y obtuvo órdenes de allanamiento y detención de los presuntos involucrados en estos hechos. Claro que preocupa. Es un delito especialmente grave, la usurpación, si bien en el Código Penal tiene una pena no tan grave, no aparece como tan grave, realmente es un delito de usurpación por el derecho a la vivienda que se ve afectado, es un delito especialmente preocupante y reitero, esta semana se conoció una condena por un hecho ocurrido en Santo Tomé. En el hecho que usted menciona están las personas detenidas y la fiscal está haciendo todo lo posible para acreditar los hechos y lograr convencer al juez de que queden presos, que queden detenidos. Y hay otras investigaciones también de otros hechos que quizás no han trascendido públicamente, pero están en marcha por otros casos detectados en el noroeste de la ciudad. Cada vez que un periodista dice la última pregunta, casi siempre miente, pero esta sí es la última. Qué buen trabajo que han hecho las fiscales Jiménez, se me olvida la segunda. Urquiza, seguramente. Urquiza y Jiménez en la investigación sobre las colonias y la complicidad policial. Sí, que da cuenta que dos personas, que por lo menos Mariela Jiménez, que viene de un sistema distinto, se pudo amoldar rápidamente al nuevo esquema, como seguramente pasa con otros funcionarios de grado, de Fiscalía de Grado, y investigaciones que habitualmente no se ven mucho. No, bueno, también hay que entender algo. Nosotros tenemos muchas investigaciones en marcha, pero esto no es tan fácil lograr acreditar con grado de certeza y lograr la condena de una persona. Si fuera tan fácil, la verdad que no existirían, digamos, como ciudadanos no tendríamos determinadas garantías de que nuestro estado de inocencia pueda mantenerse. Entonces, el trabajo de los fiscales es un trabajo difícil justamente porque tenemos todos los ciudadanos determinadas garantías. Hay muchas investigaciones en marcha y no siempre se coronan con el éxito, no por incapacidad de los fiscales, sino porque realmente la tarea investigativa es difícil. Es difícil también porque determinados delitos son complejos, requieren una investigación compleja, tienen redes de protección, de encubrimiento, no son fáciles de acreditar. En este caso concreto que usted menciona, después de 3 meses de investigación, escuchas telefónicas, seguimientos, la investigación se coronó con medidas con actos procesales interesantes. Ya hay condenas firmadas, hay presos de manera preventiva, hay secuestro de numerosos bienes producto de actividades ilícitas. Así que esperamos tener de estas noticias, de estas investigaciones que se coronan de manera exitosa, más resultados en los próximos meses.